Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros hoy, en este día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Pues les invitamos a compartir con nosotros 60 minutos de información. Todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es el reporte especial con Rosendo Tavares, que se inicia inmediatamente en el plano internacional. Vamos a comenzar en los Estados Unidos con el presidente de ese país, el presidente Donald Trump, que acaba, pues de anular todas las regulaciones que se habían tomado en ese país para el combate al cambio climático. El presidente Trump acaba de establecer limitaciones para las medidas sobre el tema de gases de efecto invernadero. Ha anulado el dictamen de Obama que estableció que gases de efecto invernadero son nocivos, medida que se estableció en el año 2009. El presidente Donald Trump revocó el jueves un texto que sirve de base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medio ambiente. Este cambio de rumbo supone un duro golpe para la acción climática del país norteamericano, el principal emisor de sustancias contaminantes. Esta determinación no tenía base en los hechos, no tenía en absoluto y no tenía base legal. Por el contrario, a lo largo de generaciones, los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y han sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo. La revocación libera a la industria automovilística de aplicar baremos estrictos en materia de emisiones de gases. Trump y el jefe de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, Lee Zeldin, pusieron como ejemplo el hecho de que los autos estadounidenses apagan sus motores cada vez que frenan completamente ante un semáforo en rojo, gracias a las reglamentaciones actuales. Esta decisión ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares, según el gobierno republicano. El texto, conocido como Constatación de Peligro, permitía toda una larga lista de restricciones medioambientales, a partir del hecho de que el cambio climático, causado por la emisión de gases de efecto invernadero, era considerado una amenaza fundamental. Fue adoptado inicialmente en 2009 por la EPA, bajo la presidencia del demócrata Barack Obama. Establece que 6 gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono y el metano, son perjudiciales para la salud y, por lo tanto, entran en el ámbito de los contaminantes regulados por la agencia federal. Gran defensor del petróleo y el carbón, Trump ha dado marcha atrás en materia climática desde su regreso al poder en enero de 2025, multiplicando las medidas a favor de la industria de las energías fósiles. Incluso sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, solamente superado por China, pero de acuerdo con los especialistas, tomando en cuenta el tamaño de las poblaciones de ambas naciones, 1.416 millones de chinos, 341 millones de norteamericanos, según el último censo. Pues Estados Unidos, en comparación por el tamaño de las dos poblaciones, sería entonces el mayor país emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Seguimos allá en Washington. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado una controversial ley esta semana, una iniciativa del presidente Donald Trump, la ley Save America Act, que significa en español la ley para salvar América. ¿En qué consiste? En establecer regulaciones especiales para que se pueda ejercer el derecho al voto. El que no presente un pasaporte de los Estados Unidos o un acta de nacimiento de los Estados Unidos no podrá votar. Estas medidas entienden mucho que va a afectar a muchas mujeres norteamericanas que no tienen un pasaporte con sus apellidos originales, pero también a muchos norteamericanos que definitivamente no poseen un pasaporte.
La Cámara de Representantes aprobó ayer la controvertida Ley Save America Act por un estrecho margen de 218 votos a favor y 213 en contra. Esta legislación, fuertemente respaldada por Donald Trump, introduciría cambios drásticos en las regulaciones electorales del país. La nueva ley requeriría que los ciudadanos presenten documentos como pasaportes o certificados de nacimiento para comprobar su ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales. Además, impondría restricciones significativas al voto por correo, obligando a los votantes a proporcionar identificación tanto al solicitar como al enviar su boleta por correo. Los partidarios argumentan que estas medidas fortalecerán la integridad electoral, mientras que los críticos advierten que podrían dificultar el acceso al voto para millones de americanos. La propuesta ahora se dirige al Senado, donde su aprobación es incierta, dado el equilibrio político actual. Seguimos allá en los Estados Unidos. El zar de la frontera, Tom Homan, a quien Donald Trump encargó recientemente de la situación en Minneapolis, los operativos migratorios en Minneapolis, pues ese funcionario anunció el pasado jueves el fin de la ofensiva migratoria allá en Minnesota, esto luego de 2 muertes por parte de agentes del ICE, varios niños que fueron detenidos y llevados a cárceles con fines de deportación y que en definitiva ha redundado en impopularidad para el gobierno del presidente Trump. La operación especial contra los inmigrantes en Minneapolis concluirá pronto. Eso anunció el jueves el zar de fronteras del presidente estadounidense Donald Trump, Tom Homan, enviado de urgencia a esa ciudad en enero. Con el éxito que hemos tenido al detener amenazas a la seguridad pública y atender otras prioridades desde que comenzó esta operación de refuerzo, así como los niveles sin precedentes de coordinación que logramos con funcionarios estatales y cuerpos de seguridad locales, propuse y el presidente Trump aceptó que esta operación de refuerzo concluya. Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará hasta la próxima semana. Miles de agentes federales llegaron al estado de Minnesota en diciembre para llevar a cabo redadas masivas contra inmigrantes en situación irregular. Los operativos provocaron la reacción de vecinos y activistas, incidentes diarios y la muerte de 2 personas por disparos de agentes federales. Homan sugirió que los operativos podrían tener lugar ahora en otra ciudad. El gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el presidente de ese país, continúa con el foco puesto en la región de América Latina. Estados Unidos, en esta gestión gubernamental, ha decidido tomar el control de la región latinoamericana para evitar la influencia de cualquier otra potencia mundial. Y ha decidido el presidente Donald Trump ahora convocar a una cumbre presidencial con sus aliados en América Latina. El propósito, frenar la ofensiva regional de China en América Latina. La cita, el 7 de marzo, invitados el presidente Milei de Argentina, el presidente Peña de Paraguay, el presidente Paz de Bolivia, el presidente Bukele de El Salvador, presidente Asfura de Honduras, el presidente Noboa de Ecuador y el presidente Luis Abinader de la República Dominicana. El líder republicano ha convocado a sus socios estratégicos, Milei, Peña, Paz, Bukele, Noboa y Asfura, bajo una premisa clara: revivir la doctrina Monroe mediante un nuevo corolario Trump. El objetivo es quebrar el control de Xi Jinping sobre los recursos naturales y la producción alimentaria del continente. La pieza clave de esta alianza es el Project Vault, una reserva estratégica de minerales críticos respaldada por $10.000 millones. Washington ofrece trato preferencial y defensa total a quienes bloqueen los contratos chinos y se alinean con la seguridad estadounidense. Esta cumbre marcará una fractura ideológica histórica entre quienes eligen el capital de Washington y quienes mantienen lazos con el gigante asiático. Luego de una tensa sesión en la Cámara de Representantes, la secretaria de Justicia de los Estados Unidos, Pam Bondi, ha sido acusada por legisladores demócratas de estar encubriendo el caso de los archivos
de Jeffrey Epstein. Fue una sección el pasado miércoles en la cual la secretaria de Justicia tuvo un enfrentamiento prácticamente en términos verbales violentos con legisladores, tanto demócratas, pero también republicanos. En el centro de la tormenta, pero mantuvo una postura firme y ofensiva. Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, compareció ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes sobre el manejo del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia. Cuestionada por los congresistas, Pam Bondi defendió a la administración Trump. La administración actual ha publicado más de 3 millones de páginas de documentos. Donald Trump firmó esta ley para hacer públicos todos estos documentos. Es el presidente más transparente de la historia de esta nación. He is the most transparent president in the nation's history. Una transparencia lejos de ser comprobada. Una ley aprobada por el Congreso en noviembre obliga a publicar casi todos los documentos relativos al caso Epstein. Sin embargo, el Departamento de Justicia todavía no lo ha hecho, lo que indigna a algunos congresistas. Hasta ahora ni un solo hombre tuvo que rendir cuentas. ¡Qué vergüenza! Si usted tuviera un poco de decencia, debería dimitir al momento que se termine esta audiencia. Reunidas en Washington, víctimas del criminal sexual también denunciaron el accionar del Departamento de Justicia, acusándolo de proteger a los victimarios. La divulgación parcial de estos archivos por parte del Departamento de Justicia, plagada de censuras indebidas que exponen a los indefensos y protegen a los poderosos de rendir cuentas, no es justicia, es injusticia. It is injustice. Además, el martes, el secretario de Comercio Howard Lutnick reconoció haber mentido sobre su relación con Jeffrey Epstein. Revelaciones que alimentan aún más las dudas sobre los vínculos entre miembros de la administración Trump y el empresario fallecido. En un gesto de adulonería, que no es propio de un funcionario de esa naturaleza, secretario de Justicia de los Estados Unidos, Pam Bondi definió a Donald Trump como el más grande presidente, el más extraordinario presidente en la historia de los Estados Unidos. Ese tipo de pronunciamiento en un funcionario de esa naturaleza, definitivamente que son muy poco usuales en ese país. Seguimos allá, la ex asesora de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, Katherine Rumbler, quien además ha estado fungiendo como la principal abogado de la firma Goldman Sachs, firma de Wall Street, Goldman Sachs, pues ha presentado renuncia a su cargo luego de que se le comprobaran relaciones, contactos también con el señor Jeffrey Epstein. Mientras que la señora Ghislaine Maxwell, principal cómplice de Jeffrey Epstein y que cumple 20 años de condena en una cárcel de Nueva York, ha prometido limpiar el nombre del presidente Donald Trump con respecto a ese caso, si es que el presidente le concede el perdón y le da la libertad. Y la directora jurídica de Goldman Sachs, Casey Ruemmler, ha anunciado que deja el banco de inversión a finales de junio. Todo ello después de que se haya revelado la publicación de correos electrónicos que mostraban una relación cercana entre ella y Jeffrey Epstein, al cual se refería como tío Jeffrey. Desde que se incorporó a Goldman Sachs hace 6 años, dice, ha tenido el privilegio de supervisar asuntos legales, reputaciones regulatorios de la firma, así como optimizar procesos de gestión de riesgos y garantizar que se guían por los valores fundamentales de integridad en todo lo que hacen. La traficante sexual condenada y exnovia de Jeffrey Epstein se negó a responder a las preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante una declaración el lunes. Maxwell se enfrenta a un nuevo escrutinio mientras los legisladores investigan cómo Epstein abusó de niñas menores de edad durante años y buscan a cualquier persona que pudiera haber facilitado los abusos. Maxwell se acogió a la quinta enmienda para evitar responder a las preguntas. I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. Las revelaciones han mostrado cómo tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el expresidente Bill Clinton pasaron tiempo con Epstein en la década de 1990 y principios del 2000. El abogado de Maxwell, David Oscar Marcus, dijo que si Trump ponía fin a su condena de prisión, ella estaría dispuesta a testificar que ni él ni Clinton habían hecho nada malo en sus relaciones con Epstein. Mientras tanto, tanto demócratas como republicanos se han opuesto a la posibilidad de una apelación.
La representante republicana Ana Paulina Luna escribió en las redes sociales: «Te mereces justicia por lo que hiciste, monstruo». Por su parte, cuando se le preguntó el lunes sobre la apelación de Maxwell, la Casa Blanca señaló los comentarios anteriores del presidente que indicaban que la posibilidad de un indulto no estaba en sus planes. Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años de prisión en Texas. Maxwell ha intentado anular su condena alegando que fue condenada injustamente. Dos decisiones contrarias al interés de la administración de la Casa Blanca, dos decisiones judiciales esta semana. En primer lugar, un gran jurado impidió o rechazó la intención del Departamento de Justicia de enjuiciar a legisladores demócratas que instaron a miembros del servicio del ejército de ese país a desobedecer órdenes que ellos consideran ilegales por parte del presidente Donald Trump, mientras que otro juez rechazó que el Pentágono rebaje el rango militar y el salario del senador Mark Kelly, un capitán retirado del ejército de los Estados Unidos, por haber sido parte de ese grupo de legisladores que hizo la petición a la que nos referimos. Algo sucedió en América que debería enviar un escalofrío por la espalda de cada estadounidense. Un gran jurado rechazó el intento del Departamento de Justicia de acusar a 6 legisladores demócratas por un video que publicaron diciendo a los miembros del ejército que no siguieran órdenes ilegales. El presidente de los Estados Unidos intentó usar fiscales para silenciar la libertad de expresión de legisladores electos en funciones, porque no le gustó lo que dijeron. Esa es una línea que ningún presidente en la historia moderna de Estados Unidos ha cruzado jamás. Un juez federal determina que el secretario de Defensa habría violado la Constitución al intentar castigar al senador demócrata Mark Kelly por un video en el que insta a los militares a negarse a cumplir órdenes ilegales, bloqueando así cualquier intento del Pentágono de degradar al senador de Arizona, así como reducirle su pensión o censurarlo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Donald Trump recibió esta semana en Washington a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y allí le dijo a Netanyahu que ha estado insistiendo en que Trump, termine el diálogo con Irán y que tome acciones contundentes contra ese país. Trump le ha dicho que no, que prefiere negociar y ver si puede resolver la situación por esa vía. Pero de todas maneras, en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos advirtió que activará una nueva fase dura contra Irán y ya, de hecho, envió hacia Medio Oriente al portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de los Estados Unidos, que estaba en el Caribe en las operaciones con respecto al tema de Venezuela. Ahora retorna otra vez allá a la zona del Medio Oriente para la situación con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que un cambio de gobierno en Irán sería lo mejor que podría pasar. En respuesta a la pregunta de un periodista sobre si deseaba un cambio de régimen en Irán, Trump declaró: «Parece que eso sería lo mejor que podría pasar. Durante 47 años han estado hablando y hablando. Hemos perdido muchas vidas mientras ellos hablaban». Las declaraciones de Trump son su llamado más explícito hasta la fecha al derrocamiento de las autoridades iraníes y se producen en un momento en que el gobierno estadounidense presiona a Irán para que llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que un segundo portaaviones se dirigirá pronto a Medio Oriente. Consultado sobre por qué tomó esa decisión, indicó que podrían necesitarlo en momentos en que Estados Unidos negocia con Irán sobre su programa nuclear. En caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo necesitaremos. Si no tenemos un acuerdo, lo necesitaremos. Si tenemos un acuerdo, podríamos interrumpirlo. Saldrá muy pronto. Tenemos uno ahí afuera que acaba de llegar. Si lo necesitamos, lo tenemos listo. Una fuerza grande, muy grande. Washington y Teherán mantuvieron la semana pasada conversaciones indirectas sobre el futuro del programa nuclear iraní.
Pero Trump advirtió el jueves sobre consecuencias muy traumáticas para la República Islámica si no logran un acuerdo. En enero, el mandatario republicano ya había dispuesto el envío de un primer portaaviones, el USS Abraham Lincoln, a la región del Golfo, donde permanece como mecanismo de presión contra Irán. Según The Wall Street Journal, The New York Times y CBS News, el nuevo portaaviones es el USS Gerald Ford, el mismo que Trump desplegó en el Caribe para la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela. Mientras en los Estados Unidos, el presidente Trump y sus funcionarios, como la secretaria de Justicia esta semana en el Congreso, tratan de pasar la página con el tema de Jeffrey Epstein, lo mismo no está ocurriendo en el Reino Unido y en otras naciones donde el caso está repercutiendo también. Pero en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer tiene el cargo prácticamente en la cuerda floja. Algunos funcionarios de su gobierno han tenido que dimitir por temas relacionados con el mismo caso. El último en caer ha sido el jefe de gabinete del primer ministro del Reino Unido, el señor Chris Walmart, tercera baja derivada del escándalo en el Reino Unido. Un primer ministro decidido a permanecer en el cargo, después de que las revelaciones sobre la relación entre el ex embajador de Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, y Jeffrey Epstein se convirtieran en una crisis para su gobierno, que lleva 19 meses en el poder. Este martes, el jefe de gobierno británico Keir Starmer volvió a descartar cualquier dimisión. Nunca renunciaré al mandato que se me ha encomendado de cambiar este país. Nunca abandonaré a las personas por las que tengo el deber de luchar. Y nunca abandonaré el país que amo. El funcionario de mayor rango del gobierno británico, Chris Walmart, ha acordado con el primer ministro británico, Keir Starmer, presentar su dimisión. Es lo que confirman fuentes oficiales. Este jueves, Walmart se desempeñaba como secretario del gabinete y jefe de servicio civil. Había ocupado un papel central en la coordinación de las políticas gubernamentales y en la supervisión del funcionamiento interno de la administración pública. Su salida se produce tras conversaciones directas con el jefe del Ejecutivo en un momento de especial sensibilidad política en el país. Aunque no se han detallado los motivos, el gobierno indica que la decisión fue acordada de forma conjunta y en términos profesionales y respetuosos. Se espera que en los próximos días se anuncie un sucesor interino mientras se inicia el proceso formal de selección. La figura de secretario del gabinete es clave dentro del sistema británico, ya que actúa como principal asesor administrativo del primer ministro y como enlace entre los distintos departamentos ministeriales. Nos vamos a Alemania. La Conferencia de Seguridad de Múnich expone tensiones entre Estados Unidos y Europa. El cónclave inició ayer viernes allá en Alemania con la ausencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La reunión anual de las principales figuras de la defensa en la esfera occidental, que el año pasado ya estuvo marcada por la creciente brecha entre Estados Unidos y Europa, tiene lugar a partir de este viernes en Múnich, Alemania, reuniendo a numerosos políticos europeos con la delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, que reemplazará al vicepresidente J.D. Vance, una figura mucho más beligerante y proteccionista. Alrededor de 65 jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la conferencia de 3 días de duración, junto con unos 450 representantes de la política mundial, el mundo académico y la industria de la defensa. La conferencia se celebra tras la publicación del informe MSC 2026 titulado Under Destruction, bajo destrucción, en el que se afirma que pocas veces en la historia reciente de la conferencia se han planteado tantas cuestiones fundamentales al mismo tiempo. El informe, que describe un mundo en medio de una profunda agitación política, económica y de seguridad, sostiene que Europa debe prepararse para una situación en la que el apoyo estadounidense sigue siendo importante, pero que ya no se puede dar por sentado. La conferencia del año pasado estuvo marcada por la controversia después de que J.D. Vance criticara duramente el enfoque europeo sobre la libertad de expresión y la migración, lo que enfadó a muchos líderes y a políticos europeos. Bajamos a nuestra América Latina, Suramérica, Colombia. Edwin Urrego, el general que fue destituido recientemente por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Petro lo acusó de tratar de sabotear su reciente viaje a Washington. Bueno, pues el general Urrego ha dicho que había una mala intención de querer sacarlo del cargo de jefe de la policía
colombiana y que sobre esa base se tomaron las decisiones del presidente Petro. En el Consejo de Ministros en Montería, el presidente Gustavo Petro sorprendió, entre otras cosas, con esta denuncia contra un general de la policía. Hay un general que ordené retirar de la policía. Tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Ese tiene que ver con usted. Le allanó su casa, era para eso. El oficial a quien hace referencia el presidente es el general Edwin Urrego, comandante de la policía en Cali. Yo creo que se entra a deducir que se trata de mí por la diligencia de allanamiento y registro que se le practicó en su momento al doctor Armando Benedetti en su residencia, donde por una orden judicial la Policía Nacional realizó el acompañamiento de esa actividad. Y pues en el momento me encontraba yo como comandante de Barranquilla, entonces deduzco que o de pronto se deduce que puede tratarse de mí. El allanamiento al que se refiere el general es este, realizado el 11 de noviembre de 2025 por orden de la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso por presunta corrupción. El general Urrego precisó cuál fue su participación en esa acción judicial. Vino un personal de la DIJÍN de Bogotá. Cuando ellos llegan y hablan conmigo, me dicen que van a hacer una diligencia de allanamiento. Lo que les dije fue, hablen con el comandante operativo y lo que requieran, pues pídanselo al comandante y con mucho gusto los apoyamos en lo que requieran. Desconociendo a dónde iban a realizar el allanamiento y digamos en la casa de quién. Pero no fue el único señalamiento que hizo el presidente Petro contra el general al que cuestionó públicamente, aunque sin dar su nombre. El presidente también dijo que ese mismo oficial habría montado un complot contra él para frustrar el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizado el 3 de febrero. Y tenía como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyeron varios, pero eso me coloca en una situación de alarma. Frente a esa afirmación, el general Edwin Urrego negó los señalamientos. De hecho, se manifestó dispuesto a una investigación y a una prueba de polígrafo para aclarar las dos indicaciones. Que me pongo a disposición para todo lo que se requiera. Obviamente estoy completamente tranquilo porque sé que he hecho las cosas bien, que si eso llegó a pasar no soy yo, como no puedo ser yo. Porque no puede haber una prueba que lo diga, y si lo hay estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera. Con este decreto, el presidente de la República retiró del servicio al general Edwin Urrego, quien en este momento se encuentra incapacitado por un accidente. Nos vamos a Cuba, la mayor de las Antillas, nuestra vecina Cuba, que está en serias dificultades. Donald Trump le cerró el grifo del petróleo de Venezuela y la economía cubana está prácticamente colapsada y el país está paralizado. Bueno, pues esta semana se anunció que diferentes países se preparan para estructurar una flotilla internacional que iría en auxilio del pueblo cubano para llevar ayuda humanitaria, medicinas, alimentos y otros suministros. Se dice que esto podría ocurrir tan pronto como el próximo mes de marzo. Una flotilla internacional llamada Nuestra América se prepara para zarpar en marzo de 2026 desde el Mar Caribe con el objetivo de romper el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba y llevar ayuda humanitaria a la isla. La iniciativa es impulsada por una coalición de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones humanitarias de varios países, coordinada por la Internacional Progresista. Transportará alimentos, medicinas y suministros esenciales para aliviar la crisis que, según los organizadores, afecta especialmente a recién nacidos, madres, ancianos y enfermos. Navegamos hacia Cuba para llevar ayuda vital, romper el bloqueo, salvar vidas y defender la autodeterminación cubana, afirma un mensaje de la Internacional Progresista en X. La acción se inspira en la flotilla global Sumud hacia Gaza. David Adler, de la Internacional Progresista, explicó: cuando los gobiernos imponen castigos colectivos, la gente común debe actuar. Tiago Ávila añadió que la flotilla enviará algo más que ayuda, el mensaje de que el pueblo cubano no está solo. 2 buques mexicanos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba atracaron el jueves en La Habana.
Según el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los barcos transportaban leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal. Las autoridades mexicanas indicaron que aún quedaban más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas a la isla. México sigue negociando una eventual entrega de petróleo a Cuba sin ser sancionado por Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles al país que le suministra hidrocarburos. Desde Chile, el presidente de ese país, Gabriel Boric, que ya se prepara para entregar el poder, pues ha denunciado que el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba es un bloqueo criminal y un atentado a los derechos humanos, y anuncia al presidente de Chile que también se prepara para enviar ayuda humanitaria a Cuba. El presidente Gabriel Boric calificó como inhumano y criminal el bloqueo estadounidense sobre Cuba, asegurando que pueden haber diferencias, pero a su juicio nada justifica el daño que se le está haciendo a su población. El mandatario confirmó el aporte que realizarán a UNICEF a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, concretando así la ayuda humanitaria comprometida, y llamó a terminar con las sanciones. Seguimos en América Latina, América del Sur. Ahora nos vamos a Venezuela. Dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que la relación actual entre Estados Unidos y Venezuela es extraordinaria y que el ingreso petrolero ayudará a los venezolanos. Mientras tanto, la presidenta interina de ese país, Delcy Rodríguez, la que colaboró para que se llevaran a Maduro y ahora ella es la presidenta de Venezuela, pues amenaza a María Corina Machado, la líder opositora. Dice que si regresa a Venezuela, tendrá que responder ante las autoridades de ese país. Relaciones extraordinarias. Con estas palabras, el presidente Donald Trump calificó los avances logrados con Venezuela en materia energética. El anuncio se produce tras la reciente visita oficial a Caracas del secretario de Energía, Chris Wright, marcando un cambio drástico en la diplomacia petrolera entre ambos países. La visita de Wright, la primera de un alto funcionario estadounidense al país caribeño desde la captura de Nicolás Maduro en enero, incluyó reuniones con la presidenta encargada de Delcy Rodríguez y otros representantes del régimen venezolano. Durante los encuentros se abordó una agenda de cooperación orientada a reactivar la industria energética, con énfasis en la producción de crudo y la inversión en infraestructura petrolera. Estamos abriendo un nuevo capítulo que beneficiará a los consumidores estadounidenses, afirmó Trump, sugiriendo que las conversaciones incluyen la repatriación de dividendos y la estabilización de la producción en la faja petrolífera del Orinoco. El mandatario aseguró que estos acuerdos traerán beneficios no solo económicos, sino también diplomáticos. El anuncio de Trump sella una semana de movimientos inesperados en la política exterior de Washington. Mientras el flujo del petróleo comienza a normalizarse, la interrogante sobre el futuro político de Venezuela sigue abierta. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en una entrevista para NBC News que la líder opositora María Corina Machado deberá enfrentar a la justicia si decide regresar al país. Rodríguez acusó a la ganadora del Premio Nobel de la Paz de solicitar intervenciones militares y promover sanciones económicas contra el Estado venezolano. Durante la entrevista, Rodríguez cuestionó las preocupaciones internacionales sobre la seguridad de Machado, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos. Terminamos nuestro recorrido internacional retornando a los Estados Unidos con una información que tiene que ver con el secretario de Salud de ese país, el señor Robert F. Kennedy Jr. ¿Qué dijo este señor, el secretario de Salud de los Estados Unidos, esta semana? Él ha admitido públicamente que en su juventud fue un gran consumidor de cocaína. Él dice que consumió cocaína de manera extrema durante su juventud, a tal punto de que llegó a consumirla hasta sobre las tapas de los inodoros en los baños, dice el secretario de Salud de los Estados Unidos. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, protagonizó una nueva controversia mediática este jueves 12 de febrero de 2026. Durante una entrevista relajada, el funcionario admitió haber consumido cocaína de forma extrema en su juventud, llegando al punto de inhalarla directamente de los asientos de inodoros públicos.
But I'm not scared of a germ. You know, I used to snort cocaine off of toilet seats. And I know this disease will kill me. Like if I don't. Esta declaración surge en un momento donde la administración busca proyectar control sobre la salud pública. La revelación ocurrió en el popular podcast This Past Weekend, conducido por el comediante Theo Von. Canary, quien dirige la agencia encargada de la salud, utilizó la anécdota para explicar su falta de miedo a los gérmenes durante la pandemia de COVID-19. Con esa información sobre el gran consumo de cocaína del secretario de Salud de los Estados Unidos, terminamos nuestro recorrido en el plano internacional. Nos vamos a la pausa y retornamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en este sábado 14 de febrero del año 2026, Día del Amor y la Amistad. La noticia nacional más importante esta semana, sin lugar a dudas, el anuncio de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, decretando el cierre de las oficinas de la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA. Las oficinas de la DEA en el país, dijo la embajadora Lía Francis Campos, que todo se debía a una información interna relacionada con un tema de corrupción. Luego se dio a conocer que el señor Melitón Cordero, el encargado de la oficina de la DEA en la República Dominicana, ha sido destituido del cargo y ha sido detenido por las autoridades de los Estados Unidos. La embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el jueves el cierre de su oficina de la agencia antidrogas DEA en el país caribeño, ante sospechas de corrupción. La DEA mantenía hasta ahora una estrecha relación con las autoridades dominicanas. La embajadora Lea Campos no precisó qué caso llevó a la decisión, pero aseguró en la red social X que la corrupción no tiene espacio en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro, y afirmó que es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. Advirtió que no tolerará ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la embajada que dirige y que por ello anunciaba el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso. Durante su función, que fue de 6 años en la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Melitón Cordero aceleró alrededor de 119 solicitudes de visa, de las cuales al menos una habría sido fraudulenta. Y es que las autoridades también alegan que orientaba a los futuros solicitantes para prepararlos antes de sus entrevistas consulares. De acuerdo con los documentos de la acusación, Cordero presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener visas de no inmigrante para ingresar temporalmente a los Estados Unidos. Incluso, en uno de los casos citados, el agente se habría reunido con un extranjero para entregarle un pasaporte y una visa a cambio de dinero en efectivo. La fiscal federal, Janine Ferris, señaló que el funcionario había sido confiado para representar al gobierno estadounidense en el extranjero, pero que presuntamente violó esa ley y traicionó la confianza. Además, resaltó que este comportamiento por parte de cualquier funcionario gubernamental es inaceptable y no será tolerado. Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que
Las acciones alegadas no reflejan a los miles de profesionales que sirven honorablemente cada día, desmantelando organizaciones criminales y protegiendo a las comunidades. Y es que tras el arresto, la DEA indicó en sus redes sociales que mantiene una política de tolerancia cero contra la mala conducta y la corrupción, citando lo siguiente: los malos actores no representan a los miles de profesionales que sirven honorablemente todos los días. Estamos cooperando plenamente con las autoridades apropiadas y el personal asignado a la República Dominicana está siendo reposicionado activamente mientras se revisa este asunto. El agente de 47 años enfrenta cargos por conspiración para cometer soborno y fraude de visas, según una denuncia presentada ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos. Ante cualquier confusión que pudiera haber con que si esta información sobre el tema de la DEA, que compete exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos, pudiera tener relación con funcionarios o de alguna manera con algún estamento del gobierno de la República Dominicana, la embajadora emitió, después de su primera declaración, emitió otra aclarando la situación para que no hubiera dudas. Pero el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, emitió también una declaración aclarando que el cierre de la oficina de la DEA en República Dominicana no tiene relación alguna con el gobierno o con algún funcionario de este país. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, manifestó que el cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas, DEA, en Santo Domingo se debe a una investigación interna que lleva la Embajada de los Estados Unidos. El canciller dijo que la decisión no tiene relación alguna con el gobierno o funcionario dominicano. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el canciller indicó que el cierre de la DEA fue motivado a raíz de una investigación interna realizada por la propia embajada norteamericana. Acabo de hablar con la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, quien me informó que el motivo del cierre de la oficina de la DEA en RD está motivado por una investigación interna de su embajada y no tiene de manera categórica relación alguna con el gobierno o funcionario dominicano, manifestó Álvarez. En la tarde de este jueves, la embajadora Campos anunció el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo, sin especificar una causa en particular. Sin embargo, en el mensaje, la misma manifestó que no tolerará la corrupción, rechazando cualquier intento realizado por un funcionario que intente utilizar el cargo oficial para beneficio propio. Y un día después del cierre temporal de la oficina de la DEA en el país, la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos, y el presidente de la DNCD, José Cabrera Ulloa, encabezaron la clausura del primer ciclo de entrenamiento para la conformación del equipo de desmantelamiento de laboratorios clandestinos. Esta iniciativa tiene como objetivo crear una unidad operativa altamente especializada para intervenir, asegurar y desmantelar laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación ilícita de metanfetaminas, opioides sintéticos como el fentanilo, nuevas sustancias psicoactivas, así como el manejo seguro de sustancias químicas peligrosas. Finalmente entrará en operaciones la línea 2C del metro. Es la línea nueva que se construye y que va a comunicar al kilómetro 9 de la autopista Duarte con el populoso sector de Los Alcarrizos. El presidente Luis Abinader dijo esta semana, lo anunció el pasado jueves, que va a poner en operaciones el día 24 de febrero la línea del metro de Los Alcarrizos. Dice que tiene todas las recomendaciones de que la línea va a operar con seguridad e incluso anunció que él será el primero en montarse en la misma. Un intento por transmitir confianza ante las críticas surgidas en torno a la infraestructura. El próximo 24 los invitamos todos, yo voy a ser el primero que voy a estar y todas las recomendaciones de seguridad se han seguido y se han aplicado en el metro y lo esperamos a ustedes el 24 a las 4 de la tarde
Sin embargo, el miembro de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas Nacionales ante el Cambio Climático, Osiris de León, reconoció que durante el proceso se han detectado algunos pequeños detalles entre el hormigón y el suelo en una zona caracterizada por su terreno arcilloso. Se han presentado algunos pequeños detalles entre el hormigón y el suelo. Recordemos que la mitad occidental de Santo Domingo es un terreno arcilloso diferente a la mitad oriental, que es roca caliza. Durante la presentación del informe sobre el estado de las infraestructuras en el Palacio Nacional de León, sugirió contratar una comisión internacional que realice una evaluación técnica exhaustiva con el objetivo de despejar dudas y garantizar plenamente la seguridad de la obra. Que en vista de diferentes opiniones que se han emitido desde el punto de vista técnico, pues el Estado haga algo que se ha hecho muchas veces en el pasado, y es pedirle a una firma internacional reconocida con crédito público que te haga una evaluación. El especialista también alertó sobre el deterioro del puente Francisco del Rosario Sánchez, que conecta Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, y recomendó la construcción de un puente paralelo ante el desgaste que presenta la estructura. La comisión informó que han intervenido más de 50 puentes afectados por el paso del tiempo y que menos del 10% han requerido acciones urgentes. Vamos a una nueva pausa comercial. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros. La República Dominicana terminó el año 2025 con una exitosa temporada turística, casi 12 millones de visitantes extranjeros a la República Dominicana durante el año 2025. Parece que el 2026 será también bueno. Ha comenzado con un primer mes de enero con una cantidad de turistas que no se había visto antes para ese mes en este país. Según anunció el ministro David Collado, 1.219.606 turistas visitaron la República Dominicana durante el primer mes del presente año. Entonces República Dominicana vuelve a ser el país número 1. Al hacer la presentación en la Pucamaimá, el ministro de Turismo, David Collado, indicó que solo vía aérea el país superó la barrera de los 800.000 pasajeros en enero, con 825.847, 709.886 extranjeros y 115.960 étnicos, para un crecimiento de 8.7 respecto al 2025. Más de 5 días o 6 con tormentas, vuelos cancelados, y como sea, superamos en 65.918 turistas vía aérea con relación al año 2025. Dijo que en el 2026 la República Dominicana comienza a reflejar resultados muy positivos ante la llamada industria sin chimenea. ¿De dónde vienen los turistas? América del Norte, 59%. América del Sur, 21%. Europa 14%, América Central y el Caribe 5%. Collado indicó que América Latina sigue ocupando un lugar central en el crecimiento de las llegadas aéreas a Quisqueya. Solo desde ese destino llegaron 19.333 turistas más que en enero del 2025, para una variación del 15%. Desde los 7 países de residencia desde los cuales viajaron más turistas al país, Colombia presentó el mayor crecimiento con un 27%, seguido de Argentina, que registró un 17%. Mientras el rector de la Pucamaima, Cecilio Espinal, manifestó que la industria del turismo representa una de las mayores entradas al país de moneda extranjera. Para lograr el avance, el desarrollo
de un punto turístico se necesitan 3 elementos: vuelos o conexión, habitaciones o infraestructura que la acojan y también una buena experiencia. Está también la calidad en el servicio y la persona humana. Terminamos con un anuncio del gobierno en materia de salud. El gobierno anunció una expansión en la infraestructura de salud mental en los hospitales del país. El propósito, elevar la capacidad hospitalaria en términos de camas para enfermos mentales de 137 a 500 camas para internamiento con dominicanos con problemas de ese tipo, que dicho sea de paso, es una de las grandes preocupaciones que aquejan a la sociedad dominicana en este momento. Los datos sobre la cantidad de dominicanos que han tenido algún tipo de ansiedad fueron ofrecidos durante la presentación de los avances y metas que alegadamente ha logrado el gobierno con relación a la salud mental del país. En las Naciones Unidas, el año pasado, se enunciaba que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, cerca del 12% de la población mundial, ha padecido o padece algún trastorno de salud mental. La salud mental fue reconocida y está incluida ya como una enfermedad crónica y ya se está tratando dentro del marco de enfermedades crónicas, ya no se está hablando de salud mental aparte de esto. Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental, encabezada por el presidente Luis Abinader, también el Servicio Nacional de Salud informó sobre la ampliación de la cobertura hospitalaria. Tenemos 767 centros capacitados y dando seguimiento en lo que es la estrategia MHGAP a toda la población más pobre, más necesitada de nuestro país. Los funcionarios además citaron entre los logros la implementación de 37 normativas y protocolos para atender a personas que requieran asistencia. Disponemos en este momento de 174 psicólogos a nivel de estos centros de primer nivel de atención cuando encontramos una ínfima parte que era lo que teníamos porque nadie quería trasladarse a estos lugares. Además, anunciaron la puesta en marcha de la línea 811 para ofrecer orientación y contención inicial ante cualquier evento de salud mental. Gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Les deseamos a todas las parejas de este país, a todos los dominicanos y dominicanas, que pasen un día de los enamorados felices y contentos. Hemos estado con ustedes, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere.